no habita en un país, habita en una lengua. Ese es nuestro país, nuestra patria y no otra. Con esta frase de Cioran, el filósofo francés de origen rumano, les damos la más cordial bienvenida a ustedes, amigas y amigos que nos están viendo a través de sus pantallas, a este evento que hemos convocado la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Educación y Deporte como parte de los festejos conmemorativos del 21 de febrero, Día Internacional de la Lengua Materna. Este día se festeja desde hace bastantes años en homenaje a los sucesos ocurridos en 1952 en Pakistán, cuando manifestantes fueron reprimidos, siendo que ellos pugnaban en ese momento por lograr que se reconociera su lengua materna como lengua oficial en aquel país, que por aquel entonces pues estaba sujeto a la dominación de un país extranjero. En Chihuahua, cada año, cada ciclo agrícola, vienen de diferentes partes del país cientos, miles de familias pertenecientes a pueblos originarios de distintas orígenes a trabajar en los campos agrícolas de la entidad. Estas familias son portadoras de sus culturas y desde luego de sus idiomas originarios. Por eso es que los servicios educativos del estado de Chihuahua realizaron una producción de 3 audiolibros bilingües en los idiomas mixteco español, náhuatl español y rarámuri español, que serán distribuidos en las escuelas para niñas y niños, hijos de jornaleros agrícolas que funcionan en el territorio estatal. Ese es el motivo de este conversatorio donde nos estamos reuniendo el día de hoy. Nos acompaña en esta mesa el doctor Carlos González Herrera, quien es secretario de Educación y Deporte del estado de Chihuahua, el maestro Rafael González Valdés, quien es el jefe del Departamento de Educación Indígena, Migrante y Menonita, el maestro Manuel Arias Delgado, quien es el director general de los servicios educativos del estado de Chihuahua. También va a estar el licenciado David de la Cruz, quien es hablante de náhuatl de una variante específica. El náhuatl es una de las lenguas que tiene más hablantes en el territorio mexicano, pero en este caso pues vamos a contar con un hablante de una variante específica muy relacionada con la variante que hablan los migrantes agrícolas. Para iniciar, le voy a ceder la palabra al doctor Carlos González Herrera, secretario de Educación y Deporte. Muchas gracias, pues es un verdadero gusto, un honor estar formar parte de esta iniciativa de las Secretarías de Cultura y Educación y Deporte del Gobierno de Chihuahua para, sobre todo, más que diría yo, festejar, para reafirmar el compromiso que tenemos como autoridades ante las lenguas maternas de nuestros territorios, y naturalmente pues es un gusto poder compartir con gente tan conocedora y comprometida con el respeto y la promoción de las lenguas maternas que forman parte de este evento. Miren, para mí el asunto de las lenguas maternas es muy importante antes que desde el punto de vista educativo. Como mencionaba ahorita usted, me gustó mucho esta cita que hizo de Cioran sobre cómo las gentes antes de habitar en una nación habitan en una lengua.
Y me gusta mucho porque a mí me parece que el poder de las lenguas maternas es extraordinario. Primero, me parece que el respeto a las lenguas, la promoción a las lenguas, luchar porque las lenguas no mueran, es muy importante porque es una lucha contra el aislacionismo. Todos aquellos que promueven el aislacionismo generalmente no creen en la diversidad lingüística. Y me parece que también hay algo muy celebrable en las lenguas. Fíjense ustedes que el respeto a las lenguas es una forma de respetar, o más bien de combatir, todos los instintos de superioridad racial o superioridad nacional. Porque si bien una nación puede presumirle a otra que tiene mayor potencial económico o mayor potencial militar, hay una cosa muy elemental que nos iguala. Cualquier lengua es capaz de enunciar lo esencial, cualquier lengua es capaz de elaborar pensamiento complejo, es capaz de comunicar sentimientos, es capaz de entablar conversaciones. Entonces, el respeto a las lenguas me parece que es una de las formas más extraordinarias que hay de combatir tanto el aislacionismo como los instintos de superioridad nacional o de superioridad racial. Ese sería el comentario de inicio que me gustaría hacer. Muchísimas gracias, doctor González. Voy a cederle la palabra enseguida al profesor Rafael González Valdés para que nos comente sobre la cobertura de la educación indígena en el Estado y qué actividades se están llevando a cabo para apoyar el uso de la lengua materna en la educación. Cuiraba, Signeami, Pagótame, Ayanazo, Nulayami, y Kawichichihuahua, Notami, Walublani, Suquira, Yaba, Narrawe, Malili, Hapricati, Raitza Muchumi, Happy, Buenateami Ho, Raichara, Echihuatlu o Mawali, y Happy o Mawati Muchui, Li, Echirawe, Nari, Osamakoi, Mina, Vileinara Chimetza, Febrero, Watlu, Nateam Ho, Happy Anliwa, Día Internacional de la Lengua Materna. Echirikablati, Neiwera Chota, Muchuwa, Nari, Omawa, Sinibirawe, Hapirika, Hu, Na, Rawe. Watlu Blani, Suquira, Yaba, Natetraba. Muy buenos días, compañeros y compañeras y autoridades que nos honran con su presencia hoy, este día, en esta jornada tan importante como festejo del Día Internacional de la Lengua Materna que se lleva a efecto el día 21 de febrero del 2021, año con año. Me siento bien contento y orgulloso desde mi corazón, desde mi pensamiento, como rarámuri, hablante de mi lengua materna de la región de Huachochi, que es el grupo más numeroso del idioma rarámuri del estado de Chihuahua. Reciban un cordial saludo a todos los presentes, el doctor Carlos González, el maestro Manuel Arias Delgado, que nos han dado la oportunidad de hacer el esfuerzo para la revitalización, para el fomento y preservación de nuestras culturas originarias de nuestro estado de Chihuahua, país y del mundo. Muchas gracias. Hacer un recuento general del Departamento de Educación Indígena, Migrante y Menonita del estado de Chihuahua. La cobertura que atiende el departamento, tenemos un total de
28 escuelas de educación inicial indígena, un total de 172 escuelas de educación preescolar indígena, un total de 348 escuelas de educación primaria indígena, dando un total como cobertura 548 planteles educativos en el territorio estatal. Tenemos un total de 25.061 alumnos en los 3 niveles educativos, con un total de 1.670 compañeros trabajadores de la educación, abarcando un total de 21 municipios del territorio estatal. En educación migrante tenemos un total de 53 docentes con 33 escuelas, abarcando con 20 municipios agrícolas jornaleros. En los niveles de preescolar, primaria y secundaria, con escuelas que tiende a ser multigrado y multinivel, unitarias y bidocentes, que es muy similar a educación indígena. Las actividades que nos hemos emprendido a realizar, más que nada, es fortalecer, revitalizar nuestras culturas originarias del estado de Chihuahua. Y como festejo del Día Internacional de las Lenguas Maternas, hemos estado participando en diferentes momentos y eventos, una de ellas un conversatorio de radioeducación que se está llevando a cabo ya en su término de la tercera etapa, que concluimos el día 28 de febrero en la ciudad de Huachochi, la XETAR, la voz de la Sierra Tarahumara. Pero hoy mismo me di la oportunidad de hacer el 4º convenio de radioeducación, que continuaremos el 1 de marzo y terminar el 28 de marzo. Los compañeros trabajadores de la educación, maestros indígenas bilingües, un total de 55, están súper orgullosos, y ellos están solicitando que mientras sigamos con la pandemia del COVID-19, sigamos trabajando con la misma dinámica, con la misma estrategia, para atender a la población de la niñez, niñas y niños y jóvenes indígenas y no indígenas, y me siento muy orgulloso. De la misma manera, educación migrante, jornalera, agrícola, los compañeros maestros, pues se les han estado ofertando diferentes talleres teóricos, prácticos, para su profesionalización, y que próximamente en el mes de marzo será ya su ciclo escolar migrante, y entramos en la etapa de contratación del personal, trabajadores de la educación, para estar terminando el último de diciembre del 2021, que es un ciclo escolar diferente. Y a grandes rasgos, el Departamento de Educación Indígena pues tiene una cobertura amplia. Estamos trabajando en total 40 municipios en el territorio estatal, como áreas urbanas y rurales. Entonces, con esto doy a conocer que Educación Indígena pues tenemos un trabajo de tiempo completo, con jornadas diferentes, y es un trabajo que nos sentimos muy orgullosos, y felicitar a la maestra Flor Vargas como enlace del programa Migrantes, que ha estado sacando adelante los trabajos de acuerdo a los propósitos y metas que se plantea en el plan y programa. También platicar un poquito sobre el audiolibros. Nos sentimos muy orgullosos, todo el Departamento de Educación Indígena estamos muy contentos, Migrante y Menonita, porque vemos de manera masiva muchos niños y niñas y familias completas, por la marginación, por la extrema pobreza, que nos consideramos los invisibles, los pobres de los más pobres de las comunidades marginadas, áreas rurales, que nos obliga, por la falta de fuentes de trabajo, de salir
a otros lugares para poder subsistir, que nuestra necesidad básica pues es la alimentación. Eso sucede en educación indígena, la dispersión, la migración y también los niños jornaleras agrícolas que se dispersan a nivel estado de Chihuahua, pero también del sur del estado de nuestro país, y que en los audiolibros pues nos representa nuestra autenticidad, nuestra cultura, lengua rarámuri, lengua mixteco y náhuatl. El contenido de los audiolibros es con el propósito de sentirnos orgullosos quiénes somos, de dónde somos, dónde están nuestros orígenes, nuestra identidad étnica, nuestra cultura, nuestra lengua, aunque estemos en otros contextos sociales en las áreas urbanas, y con estos audiolibros sentirnos orgullosos quiénes somos para no perder nuestra cultura, nuestra lengua, nuestra identidad étnica. Eso es el valor fundamental para la revitalización, y por ello yo me siento completamente, repito, orgulloso, y felicito a todos los presentes que nos han dado esa oportunidad, las autoridades educativas, que el propósito fundamental de nuestro nivel de educación indígena, migrante, menonita, es eso, de que no mueran las culturas, que sigan vivas, que los idiomas estén día a día, que sea una política pública fuerte de todas las estructuras para hacer valer nuestros derechos, nuestra forma de vida. Es por ello que, pues, como perteneciente a un grupo étnico tarahumara y sentir ese apoyo de toda la sociedad, de todas las autoridades, y con un trabajo en equipo, de esta manera estemos festejando un año más del Día Internacional de la Lengua Materna. Y muchísimas gracias, Nate Trabá. Muchas gracias, maestro Rafael, por sus comentarios. Quiero informarles que para llevar a cabo esta producción se tomaron como base textos escritos por niñas y niños de las lenguas que tuvimos la oportunidad de grabar en materiales que obtuvimos de la propia Secretaría de Educación Pública. Los seleccionamos de tal manera que fueran textos originarios de esos pueblos, y pues logramos esta producción, que esperamos, una vez que se difundan, puedan ser pues para beneplácito de las niñas, niños, adolescentes y sus familias en estas comunidades donde ellos se encuentran. Bueno, pues con esto, para continuar, le quiero pedir el favor al maestro Arias para que tome la palabra y nos vierta sus comentarios. Pues muy buenos días, buenas tardes, según sea el caso. Me siento muy agradecido por la invitación que se me hizo para estar en este conversatorio, en este intercambio de opiniones, a propósito de este importantísimo tema que es la cultura de los pueblos originarios. Cuando nos encontramos en la calle algún indígena, algún integrante de algún pueblo originario, o cuando vemos una fotografía, creemos estar viendo el todo. Cuando tenemos la oportunidad de escuchar con tan hermosa sonoridad alguna lengua, como lo acabamos de hacer ahorita en la intervención del profesor Rafael González, suponemos que ya conocimos lo suficiente a la persona del pueblo originario. Y estamos, desde mi punto de vista,
absolutamente equivocados. Porque cuando la fotografía que se exhibe por allí en algún centro turístico o en la sala de algún hotel es una fotografía folclorista, incluso hasta distorsionada. Quiero decir con esto que la vestimenta de los pueblos originarios solo son una parte que visualmente nos ayuda a imaginarnos cómo podrían ser ellos. Cuando escuchamos alguna expresión o una larga conversación, creemos conocer, incluso hasta identificar algunos vocablos que representan algún objeto o algún fenómeno de ese pueblo originario. Estamos equivocados. Lo que debemos hacer nosotros es un esfuerzo por saber qué hay detrás de esa lengua, por qué se expresan nuestros compañeros y compañeras de los pueblos originarios de esa manera. ¿A qué fenómeno natural, a qué fenómeno social se estarán refiriendo? ¿A qué situación específica familiar? Incluso hay vocablos que no tienen traducción y que serían necesarios para nosotros saber con exactitud en qué contexto o a qué contexto se refiere esa lengua. No es fácil para los que pertenecemos a la cultura chavochi, a los mestizos, a los de habla española. No es fácil separarnos de las inercias que distorsionan las culturas originarias. Y una muestra con tan buena voluntad y tan profesional que se va a presentar en este festival virtual que lleva el nombre del maestro Clemente Cruz Huawichi, es una forma de recordarle a la gente que ni la vestimenta, ni el audio de la lengua es suficiente para conocer, respetar y acompañar en su reivindicación a los pueblos originarios. Tuve la oportunidad de los últimos años de los 90 conocer al maestro Clemente Cruz, incluso formar parte del trabajo de equipo en SESH, porque él, además de ser soldado raso en su región, originario de Huachochi, incansable viajero en los municipios de otros pueblos originarios diferentes al Rarámuri, y luego autoridad educativa con gran responsabilidad y muchísimas tareas que realizó. Es un homenaje al profesor Clemente Cruz, pero también es una manera de hacerle llegar a las personas que tengan acceso a este festival virtual, para que entendamos que la única manera de coadyuvar en la reivindicación de los pueblos originarios es hacer un esfuerzo de entender mejor e ir más allá de la vestimenta y de la lengua, sino tratar de entender sus paradigmas, su visión, su cosmología, que no debe ser excluyente
respecto de nuestro trato hacia ellos. Alejados del paternalismo, incluso a veces gravemente de una actitud supremacista, es la única manera de que nosotros logremos que esos pueblos sean respetados y que se les dé su lugar en la existencia de esta diversidad. El maestro Rafa ya se refirió a muchas de las cosas que hemos hecho. Nosotros llegamos en el mes de octubre del 2016 y para el 2017 ya estaba creada la Dirección de Atención a la Diversidad como un esfuerzo de realización de tareas. Nuestro jefe del departamento, obligada y éticamente, debió ser y es un maestro bilingüe, hablante de una lengua originaria. Porque uno de los problemas y retos que hemos tenido es que tenemos maestros indígenas monolingües español y hemos trabajado arduamente para que ellos recuperen su lengua. Hemos reproducido, hemos editado libros en lenguas originarias, hemos hecho eventos en diversas localidades como en Cuauhtémoc, como en San Juanito, como en Guadalupe y Calvo, que promueven y cultivan el respeto y la convivencia de diferentes culturas que pueden convivir siempre y cuando entendamos que más allá de las apariencias y de las impresiones visuales y sonoras, hay personas que tienen todo el derecho de ser como quieren ser ellos, no como queremos nosotros que ellos sean. Y este festival es un gran esfuerzo que yo espero que sea una de muchas tareas, como ya han sido otras, que nosotros estemos coadyuvando para que ese respeto a la existencia como ellos quieren que sean, lo sigan siendo. Chihuahua, como estado fronterizo, tiene retos no solamente de sus propios pueblos originarios, sino de pueblos originarios de otros estados en donde se integran a nuestro sistema educativo en las escuelas para migrantes. Pues ahí también estamos haciendo esfuerzos para entender su interpretación de este mundo y su derecho fundamental a que su aprendizaje sea en su lengua originaria. Reitero mi agradecimiento a tener la oportunidad de compartir estos comentarios con ustedes. Muchas gracias. Pues gracias, maestro Arias. Como usted bien comenta, son diversos los esfuerzos que se realizan desde el sistema educativo de la Secretaría de Educación a través de servicios educativos del Estado de Chihuahua, fundamentalmente para promover las lenguas maternas a través de estrategias educativas. Estos discos que estamos presentando hoy, bilingües, forman parte de ese gran conglomerado de acciones que están planeadas, están diseñadas y ejecutadas en ese sentido. Agradezco que nos dé la primicia también, porque aquí el maestro Arias nos acaba de dar una primicia. Próximamente se estará llevando a cabo un festival virtual a lo largo de varias semanas, donde se estará haciendo visibles estas acciones que se realizan en favor de la educación indígena, que va a llevar el nombre del profesor Clemente Cruz Guawichi, un personaje que fue el primer jefe de departamento, fue quien inició esta modalidad estructural para la atención de la educación indígena desde los servicios educativos de la Secretaría de Educación, y pues precursor de diferentes estrategias pedagógicas bilingües orientadas hacia la educación de niñas, niños y adolescentes y adultos indígenas. Seguimos conversando. Creo yo que el doctor González quiere agregar
algún aspecto más sobre este tema. Sí, no resisto la tentación de compartir con ustedes una reflexión que proviene de las intervenciones del maestro Rafa y del maestro Arias. El maestro Rafa hace una reseña muy apretada del trabajo que su departamento, dentro de esta dirección de atención a la diversidad, realiza en el estado de Chihuahua. Pero fíjense ustedes que el sistema educativo, como piedra angular de cómo se conforman las naciones, siempre estuvo diseñado desde el siglo XIX pensando en que la nación debería de tener habitantes que todos fueran iguales, que todos pensaran relativamente similar, que todos hablaran la misma lengua, una sola lengua. Y durante todo el siglo XIX y buena parte del siglo XX, el esfuerzo de este país, como de otros muchos países, fue porque nos unificara el idioma español, pero con una visión muy ciega, si me lo permiten, en el que la enseñanza del español negaba la existencia de las lenguas maternas. Entonces, todos aquellos que tenían o teníamos el privilegio de nacer, vamos a decirlo así, en la cultura dominante, pues no teníamos ningún problema, pero era un modelo que dejaba excluida no solo la lengua, sino la identidad de millones y millones de mexicanos que tenían derecho a una identidad compartida con la nacional y la propia de su grupo étnico. No es sino hasta los años 70 del siglo XX, aquí quizá el maestro Arias o el maestro Rafa me corregirán, que surge la Dirección General de Educación Indígena en la Secretaría de Educación Pública, pero aún en esos momentos la tentación de que México lo que necesitaba era una identidad única seguía siendo muy fuerte. Fíjense ustedes que, por ejemplo, el Día Internacional de la Lengua Materna tiene apenas, pues no sé, 20 años de existencia. Me parece que fue en la asamblea de la UNESCO del año 99, de 1999, en que propone Bangladesh, que es un país que en medio de identidades muy encontradas, pedía que los sistemas educativos del mundo le dieran un espacio a las lenguas maternas, y es así que a partir de entonces la educación plurilingüística, es decir, aquella que pudiera respetar, no solamente respetar, sino seguir enseñando en la lengua materna, naturalmente enseñar en la lengua nacional y además añadirle la posibilidad de una lengua internacional, se ha vuelto el gran reto de los sistemas educativos nacionales. El trabajo que hacen los maestros indígenas de nuestro país y de nuestro estado de Chihuahua es un trabajo muy complicado, es un trabajo heroico en muchos sentidos, porque no hemos logrado revertir como sistemas educativos la idea de que las escuelas indígenas a veces sean las más pobres, las que están menos provistas de elementos, donde van a veces los profesores que están a veces más limitados de capacitación pedagógica, docente, de manera pues que nuestros maestros y maestras indígenas deben de tener un reconocimiento especial, no solamente por el trabajo que hacen, sino por las circunstancias en que hacen este trabajo. Yo creo que como gobiernos, como sociedades, si estamos llamados a autonombrarnos como democráticos, necesitamos forzosamente no solamente apoyar el trabajo de la educación indígena, que le dé un lugar primordial a la promoción de las lenguas maternas, sino tenemos que volvernos entidades que hagan acciones compensatorias para que esa modalidad de educación en los niveles que ya mencionó el profesor Rafael González hace un momento, el preescolar,
la primaria, la secundaria, la educación migrante, por supuesto, reciban una atención especial. Y me parece que eso solo va a ser necesario en el momento en que nos veamos como nación frente al espejo y ya no veamos una sola imagen, no veamos un solo color, no escuchemos, como decía el profesor Arias, un solo audio, sino seamos capaces de ver este país multicolor, multilingüe, pluriétnico, y no asustarnos con ello, porque yo creo que es muy importante que eso no nos asuste. Al contrario, nos tendría que llenar de enorme entusiasmo, porque ahí donde las sociedades dominantes fallamos, hay un reservorio enorme de valores en los pueblos étnicos y en sus lenguas, y me refiero, por ejemplo, a la fortaleza de las familias, a la fortaleza de los sentimientos de solidaridad. Muchos de los problemas que tenemos como sociedades urbanas tienen a veces solución, o al menos hay una búsqueda que sería muy fructífera hacer en los valores de las comunidades indígenas del estado de Chihuahua, de nuestro país y de los pueblos originarios de todas las naciones del mundo. Entonces, a mí este día en que celebramos la lengua, ojalá y resistamos la tentación de no verlo como un elemento folclórico, como un elemento simplemente en que unos cuantos cultos quieren saber cómo suenan las lenguas originarias, sino lo veamos verdaderamente como un punto de inflexión para repensarnos como las sociedades del siglo XXI. Las sociedades del siglo XXI o se vuelven tolerantes, o se vuelven pluriétnicas, o se vuelven multilingüísticas, o no van a sobrevivir, porque este mundo ya no tiene marcha atrás. Estamos absolutamente interconectados y creo que no hay marcha atrás. Así más vale que nos aceptemos en ese caleidoscopio de colores, olores, sabores, voces, o si no, no vamos a sobrevivir como sociedades del siglo XXI. Bien, muchas gracias, doctor González. El profesor Rafael González mencionó los esfuerzos que se realizan para contar con docentes bilingües, docentes que dominen los idiomas de los pueblos originarios de Chihuahua. Yo los invito, profesor Rafael, el profesor Arias o doctor González, para que nos expliquen aquí qué estrategias se están utilizando para fortalecer esta misión, ¿verdad? ¿Qué se está haciendo para que cada vez tengamos más docentes hablantes de sus lenguas originarias? Echiricabla juba nali hitikui weri yawa hap tumhe avoy ni wala ho tumhe avoy natalar aitzala webla na teame juba happy echi neami veneria mi kawichi omana sikwera chikawichi Chihuahua ralam rikere tavieri namutra itzame avoy bla ni sareba hapirika veneria minima ba echirika ni sare echirika titani echirika iweri riho hiti echirika kuchkuru kuchka kajonsa venema tavieri namoti avoy raitzala tobojueco hapirika hapi moismi hapi veneria minima raitzambla ni sareba echirikajo najotipe kiripinerati yena werati no tsasare la napawika sineam nurai mehiti iweri yaba sineam nali echi natala hiti echirika iweri yaba hapi raitzamhu li echirika veneria minima echirikabla ni sareba iweri allá echirika buenatea minima li echirika janira perelpa que wikawa avoy ni walajo. Muy bien, en relación a la pregunta, maestra, el Departamento de Educación Indígena, pues la prioridad es fortalecer nuestras culturas, nuestras lenguas originarias y las características
propias que debe tener un maestro de educación indígena, migrante menonita, número uno, debe ser bilingüe, hablante de la lengua materna, que se sienta orgulloso de lo que es nuestro. Y un ejemplo de ello, yo estoy muy contento, lo que no sucedía hace algunos atrás y que en esta administración estoy completamente agradecido, fortalecido y el apoyo total de mis autoridades, que el maestro que quiera ser maestro de educación indígena, migrante menonita, pues está el concurso de admisión y una de ellas está la evaluación en lengua indígena. Entonces, de esa manera se está seleccionando y que ya no depende de nuestro, el Estado de Servicio Educativo, la Secretaría, sino que ya a nivel nacional, UCICAM es en donde valida, porque está dentro de la evaluación lengua indígena. Por ahí también otro punto que me falta cristalizar y que esto va a durar tiempo, la capacitación masiva de todos los trabajadores de la educación, que aprendamos la lengua materna de cada una de las regiones. Si somos ódames, los pimas, los guarijó, los rarámuris, también otra acción principal, que cada grupo étnico o cada idioma estemos laborando en nuestro propio contexto social. Falta mucho por hacer, pero vamos avanzando de manera fuerte, que estamos actualizando toda esa forma de trabajar en educación indígena. Y otra parte en relación a las autoridades educativas, yo estoy solicitando y que vamos avanzando poco a poco, que esté la lengua materna, la evaluación, quien quiera ser director técnico, supervisor, jefe de sector, y que vamos por muy buena ruta, y de esa manera, cuando entendamos la importancia que la obligación para ser trabajador de la educación en el medio indígena, no hay otro camino para enseñar a leer y escribir las competencias básicas, es a través de nuestra lengua materna como medio de instrucción y de enseñanza, aprendizaje. Yo creo que hemos estado avanzando de manera fortalecida y, repito, con todo el apoyo de mis compañeros autoridades aquí presentes. Gracias, Naté Trabá. Si me permite, yo agrego una sola cosa como muestra de lo que estamos haciendo. Van 3 ciclos escolares en que hemos decidido darle la oportunidad a muchachas rarámuris para que, sin hacer examen de admisión, solamente con la condición de que hablen su idioma originario, ingresen a la normal de Saucillo. Y yo creo que ya estamos a punto de tener la primera generación de maestras bilingües, cuya adscripción, para ser congruentes, tendrá que ser en escuelas indígenas. Y finalmente quisiera compartirles 2 cuestiones anecdóticas. Hace 2 años me tocó estar presente en la inauguración del albergue fundamentalmente para población indígena de Norogachi. Y yo tenía la idea de que la inauguración iba a ser así como lo piensa el Chabochi, ¿verdad? El templete, las sillas formadas, un maestro de ceremonias, un homenaje a los símbolos patrios, una orden de intervenciones más demagógicas que reales. Esa idea llevaba yo. Pues no, me tocó intervenir en una ceremonia religiosa indígena, porque ellos y ellas todo acto lo vinculan a la vida y a la naturaleza y a sus propias creencias religiosas. Una danza, una serie de actos rituales allí en los que yo participé con muchísimo respeto, aunque a veces se me cruzaba el paso que se llevaba, pues porque no había practicado yo eso. ¿Por qué refiero esto? Porque
porque para ellos lo importante no era la estructura física que se estaba inaugurando. Lo importante para ellos era el agradecimiento a sus dioses, a su Dios. Por eso hicieron esa danza, por eso bebieron su bebida apropiada para ello, por eso le dieron el respeto y el lugar a los invitados que éramos nosotros. Y bueno, entendí que era absolutamente diferente a lo que yo imaginaba. Y lo último que les quiero compartir es que en alguna de las ocasiones que fui a Paquimé, observé que algunas personas compraban objetos, vasijas, y cuyo destino era para ellos ornamental, ¿verdad? Ponerlo por ahí en una mesa, en alguna vitrina, etc. Bueno, aquí es parte de la escenografía, desde luego se acepta, pero esta vasija para un indígena no es un objeto ornamental, es un objeto utilitario que está vinculado a su alimentación, a una ceremonia de agradecimiento a su Dios, a un agradecimiento a la naturaleza por ser benévola, a una serie de pedimentos para que no se les niegue por sus dioses lo elemental para que ellos puedan seguir viviendo con dignidad y con calidad de vida. Menciono estas dos cosas para reforzar mi idea de que más allá de la vestimenta y del lenguaje, hay personas muy complejas que están vinculadas a la naturaleza, a su escenario natural, a sus costumbres, a sus antepasados, con una gran esperanza de que ellos y sus próximos hijos o nietos pudieran vivir ya no con comodidad solamente, sino con dignidad y con derecho a existir como ellos quieren existir. Así complemento yo mi intervención primera. Aplaudo la mención de esta anécdota que debió haber sido muy emotivo, un momento muy emotivo. Me refiero a la graduación a la inauguración de la escuela albergue de Norogachi. Nosotros en Migrantes vivimos una experiencia parecida en una escuela de Cuauhtémoc y la verdad nos sentimos muy agradecidos porque la comunidad acogió a esa escuela, la bendijo y sabemos que a partir de ese momento van a estar todos ellos presentes en la buena marcha de ese plantel educativo para niñas y niños migrantes rarámuris que tenemos en la ciudad de Cuauhtémoc. Quizás el doctor González quiera agregar algún tema más con relación a las acciones educativas en favor de la conservación de la lengua. Bueno, quizá añadiría que a la acción iniciada en 2017, en el que un grupo, hay un lugar especial para las estudiantes indígenas en la Escuela Normal de Saucillo, que como mencionaban ahorita, pues están a punto de graduar la primera generación. Está también una acción coordinada con la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua, en la que funciona la licenciatura en Educación Indígena, precisamente en el campus de la universidad, en Huachochi, me parece, maestro Rafa, creo que es así. Y yo nada más quisiera señalar, sin ser un conocedor a fondo de la cultura, como sí lo es el maestro Rafa, como lo es el profesor Arias, decirles que en antropología hay un término que se llama la relación del don. Y la relación del don fundamentalmente es un sistema de reciprocidad.
La vida cotidiana de los pueblos originarios está lleno de acciones de reciprocidad. Ahorita no tenemos tiempo para entrar a ello, donde una persona da, pero no esperando en recibir, pero como todo mundo está en esa frecuencia de la fuerza moral que da dar, pues todo mundo termina recibiendo. En eso reside esta idea del don, de la relación del don que conocemos en antropología. Yo creo que un día como el de las lenguas maternas y esta revaloración que hacemos de las culturas de los pueblos originarios, deberíamos de verlos así, como un regalo que nos está dando esta sociedad mexicana diversa, pluriétnica, multicultural, multilingüística, y la tenemos que ver como un momento de agradecer esa riqueza que tenemos y verlo como una necesidad de contestar de una manera recíproca a esa riqueza cultural que estos pueblos nos dan como sociedad, y tener que reciprocar esa relación. Nosotros lo podemos hacer sí con bienes culturales, por supuesto, con una apuesta educativa muy fuerte, muy institucional, de largo plazo, de política pública, como decía el maestro Rafael González, y me parece que es el momento de empezar a pensar en nuestro país, en que la educación indígena debería de tener un fuerte componente de balanceo social, un fuerte componente en el que la educación indígena empiece a recibir una inyección de recursos importante que debe empezar por que el maestro indígena sea un maestro plenamente bilingüe, un gran conocedor de la lengua materna, para después poder ser ese traductor cultural entre los pueblos originarios y la sociedad general en la que se desenvuelven. Entonces me parece que este arranque de ya la tercera década del siglo XXI sí nos surge a que esa tradición tan fuerte que le ha permitido a las comunidades indígenas sobrevivir, que es la reciprocidad, empiece a volverse ya una relación entre nuestros pueblos originarios y la sociedad general, que hay que reconocerlo, es una sociedad dominante. Bueno, en esa aceptación de que es una sociedad dominante, debe aceptar que le toca dar el siguiente paso en materia de resarcir, de reciprocar, de compensar lo que no ha sucedido en los años anteriores, y acelerar el paso, porque nuestros pueblos originarios están en condiciones muy complicadas, en condiciones en las que la pobreza los hace dispersarse, los hace migrar, y con ello se ponen en riesgo la riqueza cultural y la riqueza lingüística, que es precisamente lo que quiere celebrar este Día Internacional de las Lenguas Maternas. Eso sería el comentario con el que yo cerraría. Bien, bueno, pues llega el momento de concluir. ¿El profesor Rafael tiene algún comentario adicional? Algo muy importante que me faltó resaltar, una de las acciones principales de tantas que hemos estado emprendiendo y que estamos realizando, es algo histórico para Chihuahua, en donde la próxima semana 16 compañeros indígenas bilingües de dos grupos, de dos idiomas, dos grupos étnicos, tarahumara y tepehuano, que van a estar trabajando a partir del 22 al 25, que terminan ya su diplomado de literacidad, que ellos se convierten en talleristas estatales, para a más tardar en el mes de marzo ya estar multiplicando esta capacitación en sus propias regiones,
en donde se atenderá arriba de 300 maestros, y el propósito fundamental, con la coordinación de la Universidad de Querétaro y con UNICEF, un convenio que existe directamente con el maestro Manuel Arias, nuestro director general, la coordinación, es fortalecer, en donde iba a estar latente la gramática de los pueblos originarios, en donde se va ya a diseñar un manual único del rarámuri, del ódame, y que eso va a ser como punto de partida ya para empezar a fortalecer la importancia de la lengua materna y contar con materiales propios, académicos, en cada plantel educativo. Otro tema importante, como festejo el Día Internacional de la Lengua Materna también, estamos por terminar de capacitar a 38 zonas escolares de educación indígena con un tema, con un taller que se llama Taller de Alfabetización Inicial. Hemos detectado que tenemos una problemática fuerte en educación indígena. Eso ya con conocimiento, con los maestros migrantes, que ese proyecto, esa estrategia ya se aplicó y que ahora se está aplicando en educación indígena, pues vamos a iniciar con ese taller estatal en cada zona escolar, en 38 zonas escolares, en donde participan 2 académicos por zonas escolares, conocedores de la lectura, escritura, cómo enseñar a leer, a escribir a nuestros niños indígenas y no indígenas, porque detectamos en un diagnóstico que tenemos rezago educativo, en donde los niños, tristemente, hay casos que terminan su educación primaria en 6º grado y tienen mucha deficiencia de lectura y escritura, y yo comparto esa estrategia para poder erradicar en educación indígena, para poder tratar ese tema y que los niños, ya cuando egresen en educación primaria, tengan los aprendizajes esperados óptimos para que en secundaria, en bachilleres, no tengan ninguna dificultad. Entonces, está contemplado para el día 1 de marzo al 5 de marzo la capacitación masiva a nivel estatal en esas zonas escolares, y que va a estar latente la lengua materna como objeto de estudio y de instrucción en la enseñanza-aprendizaje de la lectura, escritura. Otro tema fundamental, hablando del manual escrito para todos, en donde es similar a un diccionario, cómo tenemos que aprender, tener ya elementos metodológicos prácticos para aprender nuestra lengua materna y ponerlo en práctica en todos los planteles educativos y la sociedad en general, que se está elaborando de manera interinstitucional. Tenemos ya el manual escrito para todo el grupo étnico rarámuri. Ahorita estamos trabajando con el grupo idioma ódame, y entonces va a ir a la par en la capacitación masiva del diplomado de literacidad. Pero ahorita lo fuerte, estamos trabajando ya con el grupo ódame de la región sur del estado de Chihuahua, y vamos avanzando de manera muy fuerte, y vamos a concluir en el mes de junio, julio, antes del término del ciclo escolar, con un congreso estatal de educación, en donde el tema fundamental va a ser los dos manuales de lengua rarámuri y de ódame, para que salga una segunda edición, ya puesto en práctica, en la práctica docente, en los planteles educativos, detectar fortalezas y debilidades, y con los conocedores, con docentes, con directivos. Eso va a ser lo fuerte para ir mejorando el manual escrito para todos, y en base a ello, pues de ahí va a salir todos los materiales, libros de texto gratuitos, que hemos avanzado mucho, y que la meta es pues contar con todos esos materiales, tanto de nivel inicial, preescolar y primaria, y me siento muy orgulloso con los cuadernillos didácticos con esta pandemia del COVID-19, que están de tiempo completo, los asesores técnicos pedagógicos con contenidos prácticos de nuestra propia cultura, nuestro propio contexto, y me sorprende porque es de los conocimientos y experiencias de los mismos maestros, que próximamente tengo entendido que ya la primera semana de marzo, doctor,
salen los cuadernillos que mencionábamos, elaborados por los ATPs y que se distribuirán en cada plantel educativo. Ahí es lo rico, porque viene de inicial, preescolar y primaria. Es el anhelo de los compañeros, la exigencia de los docentes frente al grupo, y esa es la diferencia. Y vamos ya avanzando con la siguiente etapa de diseño de cuadernillos, que están trabajando de tiempo completo el equipo de ATPs y con apoyo de algunos supervisores, docentes. Entonces vamos avanzando mucho, y que esto le apostamos fuerte, el festejo, la revitalización de las lenguas originarias. Y muchas gracias, Natetra. Muchas gracias, maestro Rafael. Efectivamente, son muchísimas las acciones que se han estado llevando a cabo en los últimos años y este mismo año, hoy mismo, para fortalecer el uso de las lenguas maternas en el sistema educativo del estado de Chihuahua. Esperamos que pronto se vean los frutos de todo lo que se ha estado haciendo al respecto. Maestro Arias, ¿usted quiere continuar? Bueno, pues si no hay más, creo que concluimos con esta mesa, con este conversatorio. Nuestra lengua materna es más que solo un idioma, es nuestra alma, es la armadura de la mente humana, un archivo de la historia. Inventamos el mundo mediante la lengua. Con esta frase nos despedimos, y no sin antes agradecer a la maestra Concepción Landa, a su equipo de trabajo, que amablemente nos ha invitado a llevar a cabo este conversatorio en sus instalaciones. También los invitamos a que escuchen la intervención de nuestros traductores, el licenciado David de la Cruz en náhuatl y Yulisa Salvador en mixteco. Buenas tardes y nos vemos en la siguiente. Vamos a conversar con David de la Cruz. Él fue uno de los participantes fundamentales en este proyecto de producción de audiolibros bilingües como traductor de náhuatl al español. Él estudió y leyó los relatos infantiles que le proporcionamos en español y los tradujo a su idioma natal. Bienvenido, David. Muchas gracias. Pues como ya lo dijo, formé parte de este proyecto y por el cual me encuentro satisfecho y estoy muy agradecido con usted por haberme invitado. Fue muy satisfactorio para mí y fue también una sorpresa. Desconocía este tipo de proyectos y pues el alcance que estaban llevando el equipo que usted ha coordinado en cuanto a pueblos originarios se refiere. ¿De dónde es usted originario, David? Yo soy de la Sierra Alta del estado de Hidalgo, pero radico aquí en Chihuahua desde el 2012, desde finales del 2012. Entonces, pues ya soy de aquí y soy de allá, o no soy ni de aquí ni de allá. Sin embargo, hay algo que siempre me ha gustado preservar y es mis orígenes, de cierta manera, mis raíces, la lengua, sobre todo, que aprendí de mis abuelos, que es el náhuatl. Como dato curioso, cuando invité a David de la Cruz para formar parte de este proyecto, me comentó que ya estaba a punto de regresar a su tierra y me hizo saber cuáles son los motivos que a mí me gustaría que nos compartiera en esta conversación. Bueno, es algo que estábamos comentando ya ahorita y bueno, hay algo que siempre suelo realizar, si no cada año, al menos en ciertos momentos, pues regreso a mi pueblo a recordar de dónde soy, cómo crecí, las historias que me formaron, la lengua, porque una cosa es ser hablante y otra el poder practicarla. Estando lejos de casa es muy complicado. Entonces, de vez en cuando pues hago mis viajes de retorno al rancho
Y esa vez cuando usted me contactó, pues yo ya tenía planes de regresar para festejar lo que es el Día de Muertos. El Día de Muertos, aunque en las ciudades, y por ejemplo lo vemos aquí en Chihuahua, no tiene tanto arraigo, es algo que recientemente se está promocionando, se está promoviendo dentro de las aulas. En los pueblos como el mío, pues es una tradición milenaria, una tradición que hunde sus raíces en la misma mitología del pueblo, y hay una manera de celebrarlo allá tan particular que siempre hace que tenga yo el anhelo de volver. Y recuerdo que cuando usted me contactó, me decía, no, pues estamos en este proyecto, trabajamos con comunidades migrantes, y una de ellas pues es un grupo de lengua náhuatl del norte de Veracruz, me parece. Y pues le digo, sí tengo conocimiento de la lengua, y es muy parecida, se asemeja un poco o mucho al del norte de Veracruz. Recuerdo que cuando lo invité, David, a trabajar en este proyecto, me comentó que iba de regreso en unos días a su pueblo, ¿sí? Exactamente. Y a mí me conmovió esa actitud de su parte, de que yo entreví en sus palabras, de la necesidad de regresar al origen en su pueblo. Me gustaría que nos platicara sobre qué lo motiva a regresar cada determinado tiempo a sus raíces. Bueno, pues como me encuentro ya desde el 2012 aquí en la ciudad de Chihuahua, trato de estar yendo al pueblo al menos una vez al año, o quizás cada 2 años, según sean las posibilidades. Y el motivo es que en esta ocasión, cuando usted me contactó, era pasar la fiesta de Día de Muertos allá, que ya tenía precisamente 8 años que no la vivía en el rancho. Y es muy bonito para mí poder recordar de dónde vengo, las historias que me formaron, poder revivir los altares de muertos, los caminitos de flores, y ver toda esa tradición en una comunidad que la ha practicado por miles de años. Es algo indescriptible, y es algo que espero en alguna ocasión tenga usted la oportunidad de vivir. La verdad es que es una fiesta, en español solemos decir que es el Día de Muertos, pero en náhuatl no es Día de Muertos, es se podría traducir como la gran fiesta, que es el Hueyilhuitl. Y es una gran fiesta porque dentro de los preparativos que es para el Día de Muertos, hay un momento en el que enfrente del altar y enfrente del arco que se realiza para esta ceremonia, pues se pone una gran mesa, porque ahí se reúnen tíos, primos, hermanos, sobrinos, toda la familia, para recordar a todos aquellos que ya partieron. Entonces, espiritualmente o imaginariamente, como lo quiera ver, es un momento en donde se reúnen tanto vivos y muertos en un momento familiar. Entonces es algo muy padre y un poco complicado de describir, pero esa era la razón por la que iba yo a regresar. Regresé y bueno, otra vez ya estoy aquí. Bueno, pues qué suerte, entonces lo localizamos muy a tiempo. ¿Qué lo motivó a aceptar? Es decir, parecía algo muy precipitado, algo complicado, pero ¿qué lo llevó a aceptar colaborar con este proyecto? La verdad, al principio me sorprendió mucho que estuvieran trabajando con distintas lenguas, que existiera un proyecto como este. Y la motivación fue que si yo tuve la fortuna de conocer o de crecer en una familia que hablara el náhuatl, y que yo lo haya aprendido también y tenga esa posibilidad de poder compartirlo con los demás, pues yo creo que es un gran motivo o un buen impulso para poder hacerlo. Sobre todo porque a veces nos quedamos con la imagen del folclore, de, qué bonito, qué bonito se escucha, qué bonito se ve, pero muchas veces se desconoce el ideal o
el pensamiento real que se esconde tras una lengua originaria. Y cuando lo estaba haciendo, ¿cuál fue su experiencia? ¿Qué sintió? ¿Qué fuerzas lo motivaron? Porque muchas veces hablamos por teléfono durante esos días. Pues la verdad es que las narraciones, aunque no son, aunque no las había conocido yo antes, sí me recordaban mucho al pueblo de donde venía. El hecho de hablar, por ejemplo, del maíz o de la cotidianidad, de ir a cuidar el ganado, cosas así, me venían a la mente, por ejemplo, al momento de estarlo leyendo y traduciendo, las historias o las anécdotas de mis tíos, de mi abuela, de mis abuelos, de mi mamá, historias que ellos me contaban, pero no precisamente historias que se han pasado de generación en generación, sino anécdotas que contaban en náhuatl. Y al hacer este trabajo me llevó otra vez a ese momento de la infancia, a esos momentos de narración que se me hicieron muy padres, la verdad, y por eso estoy muy agradecido por haberme invitado. Bueno, David, nos gustaría que nos hiciera una lectura de lo que estuvo usted grabando para esta producción. Bueno, ahorita como ya estamos en la era de la tecnología, me voy a permitir leerlo desde el celular. Este es uno que me gusta mucho, es el primero de hecho de las grabaciones y es el maizal. En la lengua náhuatl es sinmili. Y dice más o menos así, dice: Sancualca ni quisa, nelia ignalzi, ni anomila, ni pixcatiyuine elotzitzin, ipano ayat, guanqueman igualaguia, ni guala nochan, ni cuicatia nemilistri, ni cuicatia tastepactri, guantequitilis. Lo que en español sería: salgo temprano, muy tempranito, para mi maizal. Voy recogiendo los elotitos en mi morral. Y cuando vengo ya de regreso, pa' mi jacal, canto a la vida, canto a la tierra y a trabajar. Este es uno de esos relatos que me recuerda mucho a mi infancia, de cuando teníamos que levantarnos aún de madrugada para llegar al campo antes de que salgan los rayos del sol, ver el brote del maizal. Es una experiencia muy única, muy padre, que todavía me tocó vivirla hace año y medio, que fui en tiempos de siembra, y es una de las cosas que me recordó mucho este trabajo. Bien, pues usted que es migrante, de hecho, porque viene del estado de Hidalgo y de una comunidad indígena, ¿cómo se ha sentido en calidad de migrante en tierra ajena? Bueno, esa pregunta me la han hecho en muchas ocasiones. Lo cierto es que a lo mejor por la cultura misma en la que me desarrollé, que es que aunque está muy reducida ya, que en la Sierra Alta del estado de Hidalgo, tenemos una concepción diferente a territorio o a originalidad. Para nosotros somos del mundo y no pertenecemos a un lugar en específico. Y otra de las cosas que me viene a la mente cuando me hacen ese tipo de preguntas es que Chihuahua es en lengua náhuatl. Antes que yo pisara esta tierra, hubo otros hablantes de lengua náhuatl que cruzaron por esta zona. Tribus de la antigüedad que pasaban, que iban, subían y bajaban, y que dieron nombre a este lugar también. Hay muchos nombres incluso que me he topado por aquí que son de lengua náhuatl, de origen náhuatl. Entonces habría que recorrernos hacia atrás en la historia y recordar que la lengua náhuatl fue en su tiempo una lengua de imperio, una lengua, le llaman lengua franca, que se utilizó y se sigue utilizando incluso hasta partes de Nicaragua, y bueno, en la actualidad por migrantes como yo, pues incluso se habla hasta en Estados Unidos. Pero en su tiempo fue el espacio que utilizó antes de la llegada de los españoles. Bueno, pues muchísimas gracias, David. Gracias por su participación. De hecho, lo vamos a estar escuchando en el contexto de este conversatorio que hemos grabado
con relación a esta producción y nuevamente nuestro agradecimiento por participar en este proyecto. Muchas gracias a usted y a todos los que hicieron posible el trabajo.